creo que el esquema 4-3-2-1 se debería implementar ante Colombia en Barranquilla, obviamente. 3 partidos en esta temporada y 3 goles para el venezolano que dentro del sistema táctico nazarí lo vienen soltando muchísimo. Un volante de contención que te proporcione salidas limpias, que te limpie el centro del campo y a la vez pueda crear juego. Sí, parte de la evolución técnica que te la da tener a varios de tus estandartes partiendo a clubes europeos desde muy temprano. En chicos importantes como lo es Cristian Cáceres Jr., también el Brujo Martínez, que al igual que Moreno hacen vida en la MLS y que están teniendo cierto protagonismo con sus clubes. Un jugador con las características de Juan Piañor no existe en estos momentos en la selección. No sé si le alcance en cuanto a peso, jerarquía, entrar en la lista de 23. Epale mi pana, yo soy el Zurdo y el día de hoy les doy la bienvenida a este cuarto episodio de Nexo Mundialista, el podcast con conexión Red Wine Water Sport TV. Me encuentro como siempre con Antonio Peña. ¿Cómo estás, Antonio? Feliz por este cuarto episodio que les vamos a presentar a continuación. Y nada, vamos a hablar un poco de esa línea de volantes de contención, Luis, donde quizás tenemos a la posición más consagrada de nuestra selección, con par de jugadores que son inamovibles en sus clubes y que están brillando en la actualidad en Europa, tanto en España como Italia. Sí, es correcto, Antonio, pero antes de entrar en materia, recordarles a todos que en el capítulo anterior tocamos lo que fue la línea de fondo y un poco el arco vinotinto. El episodio lo pueden encontrar en el canal de Antonio, por supuesto, el link estará en la descripción. Y toca pasar a la zona medular del campo, esta vez centrándonos a esa zona, a esos volantes de contención, a esos encargados de aportar el músculo, de aportar la salida al equipo. Y como bien lo comentabas, tenemos a dos jugadores que están destacando muchísimo. El primero de ellos, Yangel Herrera, que ha tenido un inicio de temporada idílico con el Granada, tanto en UEFA Europa League o previa de UEFA Europa League, como en la Liga Santander. Sí, perfectamente. También en el inicio de la Liga Santander, inició marcando gol, siendo el jugador más determinante de Granada en esa primera presentación. Recordemos que marcó el primer gol de la Liga 2021. Y posteriormente, luego de esa exitosa participación en la tercera fase de clasificación a Europa League, que marcó doblete y se llevó el lauro del mejor del partido, vino junto a Darwin Machís en esta segunda fecha contra Alavés, si mal no recuerdo. Sí, correcto. Donde terminaron llevándose los 3 puntos. Y esto es algo muy importante porque, hablando en general un poco, Granada está sacando los puntos importantes, está llevándose los 3 puntos ante sus rivales directos. Y esto al final de la campaña les va a ser positivo para sus aspiraciones, no solo de acceder a competiciones internacionales como ya sea UEFA Europa League y Champions. Disculpa que te interrumpa, Antonio, lo de Yangel es impresionante. Ya desde su llegada a Granada la temporada pasada había mostrado un talento impresionante. Sin embargo, 3 partidos en esta temporada y 3 goles para el venezolano que dentro del sistema táctico nazarí lo vienen soltando muchísimo, lo que me sorprendió gratamente esta temporada, ya que en la campaña anterior venía siendo más lo que conocemos como un mediocampista de contención, aportando ese músculo, esa garra en la mitad de la cancha del conjunto español. Sin embargo, en este inicio de temporada se ha podido ver cómo le permiten soltarse más, le permiten pisar más el área. ¿Tú en cuál de estas dos facetas crees que Yangel se postula mejor, se saca a relucir sus cualidades? ¿En cuál te gusta más a ti? Bueno, personalmente, Luis, pienso que Yangel es ese tipo de jugador completo que aporta polivalencia a su juego. Recordemos que en las selecciones juveniles Yangel era siempre el capitán, desde la sub-15, sub-17 y la sub-20, y siempre lo veíamos en rol protagónico con el gol. Es difícil encontrar hoy en día a un pivote, a un volante de contención que te proporcione salidas limpias, que te limpie el centro del campo y a la vez pueda crear juego. Y en este caso es muy importante para la selección, a pesar de que arriba tenemos caballos de la creación de juego, que un chamo como Yangel Herrera, que en primera instancia funge como pivote, esa es su posición principal dentro del terreno de juego, que esté teniendo tanto protagonismo hoy en día, que le den riendas sueltas en el ataque y que a la vez no pierda su posición, porque lo hemos visto en estos 3 partidos con Granada en el inicio tanto de UEFA Europa League como de la Liga,
donde ha tenido protagonismo soltándose un poco de 3/4 de cancha para arriba, pero en los retrocesos está perfecto. Tiene una buena ponderación en cuanto a los cortes de juego, y a pesar de que su rol en ataque está siendo 70% más protagónico que en la temporada pasada, lo estamos viendo que cumple de gran forma. Y es como lo dije al inicio, la polivalencia que puede aportar tanto a su club como a la selección, a mi parecer lo hacen ya un jugador de élite, y esperamos su explosión también con la selección nacional en esta doble fecha ante Colombia y Paraguay. Amén por eso, Antonio. Sí, una libertad dentro del terreno de juego que también te la da la confianza que ya se ha labrado a base de buenos partidos durante la campaña pasada en el conjunto nazarí. Una confianza que se ha ganado el técnico y ese liderazgo que le permite aparecer en cualquier faceta del sistema del equipo. Entonces tú dirías que Yangel Herrera es completamente inamovible dentro de esa oncena titular vinotinto. Sí, yo creo que Yangel Herrera es inamovible desde ese Mundial Sub-20, donde demostró la calidad y el portento no solo físico sino mental que puede poseer. Y a su lado se encuentra el capitán de la selección, el guerrero de 1000 batallas, 108 partidos con la selección de mayores. Tomás Rincón ya tuvo su debut en Serie A en la naciente Liga de Serie A con Torino, terminó cayendo 1-0 ante Fiorentina, Luis. Correcto. Ante Fiorentina. Sin embargo, tuvo titularidad y se ve su juego físico, a pesar de que tiene ya 30 años, sigue siendo el caballo de batalla de siempre. Y esa combinación en el centro del campo, la pareja Rincón-Herrera, creo que nos va a dar resultados positivos. Pareja Rincón-Herrera, partes tú. Claro, pareja Rincón-Herrera, ya lo veníamos viendo desde hace mucho tiempo. Quizás entra un poco Junior Moreno, que después vamos a ir hablando un poco de él. Sin embargo, esa pareja Rincón-Herrera es inamovible, pueden cumplir roles protagónicos no solo en la contención, en el músculo, como tú bien lo dices, en el centro del campo. La zona medular está totalmente cubierta y, como lo habíamos dicho en episodios anteriores, esa es la zona que tenemos salvada por excelencia en la selección nacional. Sí, un Tomás Rincón y que podríamos llegar a pensar que tiene características muy similares a Yangel Herrera, ya que si bien él desde sus inicios se postulaba más como un jugador de corte, no es secreto para nadie que en las últimas temporadas nos ha sorprendido con esas incorporaciones al ataque que tiene, pisando el área y marcando goles con el Toro. Son jugadores que se pueden complementar a la perfección precisamente por esto, porque ambos pueden ser muy polifuncionales, ambos te pueden jugar al corte y ambos te pueden ir a crear la jugada en ataque en 3/4 de cancha, por lo que yo creo que ellos como pareja podrían fungir a la perfección dentro de esa mitad de cancha vinotinto. Pero como bien lo comentabas, hay un tercer agente que se viene metiendo desde ya la era de Rafael Dudamel, que es Junior Moreno, que de a poco desde la MLS viene haciendo muchísimo ruido. Así es, funge como esa pareja, llegando a conectar con la pareja Rincón-Herrera en el centro del campo. Ahora forman parte de ese tribote que planteaba Rafael Dudamel. Junior Moreno, antes de partir al exterior, tuvo buenas campañas tanto en Deportivo Lara como en el Zulia, donde recordemos que estaba ese trabuco armado con Johan Orozco, con Brian Palmesano, Juan Arango, Frank Felcher, tenían un verdadero equipo. Y esa temporada donde creo que ganaron Copa Venezuela en 2015-2016, sí. Fue la temporada exactamente. Con Savarino también. Con Savarino, obviamente, uno de los máximos referentes hoy en día que tiene la Vinotinto en el exterior. Y bueno, después parte al exterior, se le da la confianza, un poco de dudas cuando Dudamel lo traía a la selección, pero recordemos que lo dirigió en el Deportivo Lara y esa confianza venía ya desde hace mucho tiempo con el jugador tachirense. Llegó para quedarse en la selección, fungió junto a Rincón y Herrera en ese tribote del centro del campo y los partidos salieron bien. En realidad lo pudimos ver en ese partido de Copa América ante Brasil, también lo vimos en el amistoso ante Argentina y funciona bien ese esquema en la selección, aunque Peseiro obviamente quiere un rol más protagónico de cara a Qatar 2022. Sí, un Junior Moreno que lo hemos visto, ha crecido muchísimo como jugador. A lo mejor al principio en sus primeras convocatorias con la selección se le veía un poco inseguro, no se le veía con esa garra que aportaba, como bien lo comentabas, en su etapa en el fútbol venezolano. Sin embargo, de a poco ha venido mostrando esa firmeza dentro de la mitad de la cancha, que fue precisamente la que lo llevó a ganarse un lugar dentro de la oncena con el estratega yaracuyano, dejando una que otra duda, a mi parecer, a mi forma de ver las cosas, pero como bien lo dices, un mediocentro muy, muy seguro,
y que puede ver minutos con José Peseiro. Tú me dices que José Peseiro viene con esta mentalidad de generar un juego mucho más ofensivo. Sin embargo, yo creo que la idea del tribote se debería mantener, por lo menos para esta doble fecha FIFA, ya que deberíamos seguir un poco la línea que veníamos teniendo con Rafael Dudamel, y yo creo que Junior Moreno es indiscutible, por lo menos para la primera fecha ante Colombia, desde mi punto de vista, por supuesto. Claro, si se va a mantener ese esquema, obviamente tiene que mantenerse el mismo tribote: Rincón, Herrera, Moreno. Pero detrás de estos tres jugadores vienen también chicos importantes, como lo es Cristian Cáceres Jr., también el Brujo Martínez, que al igual que Moreno hacen vida en la MLS y que están teniendo cierto protagonismo con sus clubes. Ya lo decíamos anteriormente que Cristian Cáceres Jr. es ese tipo de jugador a futuro, a proyección a futuro, al igual que los Bonilla, que los Macún, que los Navarro. Sin embargo, ya está en convocatoria, fue convocado en la lista amplia de 40 por parte de José Peseiro. No sé si le alcance en cuanto a peso, jerarquía, entrar en la lista de 23, pero es sumamente importante que ya lo veamos figurando entre las listas de la selección nacional. Sí, lo que comentabas me parece muy importante, ya que si bien se gana su presencia en la lista amplia de 40, quién sabe si le alcance a dar para entrar en ese corte final de 23. Pero le dé o no, yo creo que José Peseiro lo que juega aquí es un poco con ese espaldarazo de confianza que le da a esta joven camada que viene dando lo mejor de sí desde la sub-20 y que ya viene pidiendo algo de protagonismo a nivel internacional, como es el caso de Cáceres, también como es el caso, por ejemplo, de Miguel Navarro, que lo hicieron muy bien en el Sudamericano Sub-20 de 2019. Y yo creo que esto lo contrasta muy bien con la inclusión de jugadores veteranos que ya saben lo que es disputar partidos de eliminatorias mundialistas, como es el caso de Luis Manuel Seijas, que si bien a lo mejor su presencia en la lista amplia de 40 fue un poco criticada, yo creo que justamente es por esto, es por dar ese contraste entre la confianza que le puedes dar a los jóvenes, pero sin dejar o sin irrespetar el amplio recorrido de jugadores como Luis Manuel Seijas, que en cualquier momento pueden venir a la selección y pueden sacar esa experiencia a relucir con el seleccionado nacional. Sí, siguiendo la línea de lo que dices, hay varios casos particulares en la línea de volantes de contención que personalmente me encanta, y es esa mezcla de juventud y experiencia que está en todas las líneas de la selección. Sin embargo, hay un agente importante en este sector del terreno de juego, donde tenemos aparte jugadores como Yangel Herrera y Tomás Rincón, que están puliendo su juego ofensivo. Recordemos que Tomás, cuando parte a la Bundesliga para jugar en Hamburgo, era un jugador netamente de corte ofensivo, era un carnicero básicamente Tomás Rincón cuando hacía vida en Alemania. Cuando parte a Italia, en Génova le dan un poco de labores más ofensivas y ahí es cuando va puliendo un poco su ataque. Y ahora Yangel Herrera está haciendo lo mismo, están haciendo lo mismo con Yangel Herrera. Y ese caso particular, Tomás Rincón empezó a tener rol protagónico en ataque a partir de los 27, 26 años, mientras que Yangel Herrera ya está evolucionando un poco más en ese sentido a los 23, y allí es donde lo van posicionando un poco como ese tipo de jugador élite de la élite que puede llegar a recalar en un gran club de Europa. Y ahora, cuando estamos hablando en ese sentido de volantes de contención que tienen labores en ataque, que cumplen labores en ataque, también tenemos a esa otra parte de la moneda, esa otra cara de la moneda, como lo son Junior, como lo son el Brujo, que son netamente jugadores de corte defensivo, y que en esas funciones, si se juega con el tribote, ya sea Junior o el Brujo o Cristian Cáceres, lo que jueguen, pueden quedarse de tres cuartos de cancha para atrás, mientras que los Rincón y los Yangel pueden fungir un poco más en labores de distribución de juego. Y en ese sentido, esa mezcla de juego defensivo, de juego en ataque, esas internadas en ofensiva, pueden ser un papel fundamental, un rol que nunca habíamos visto en la selección, porque recordemos que en años anteriores en esa pareja de pivotes estaban los Rincón, Lucena, que eran netamente de corte defensivo, mientras que más adelante estaban los Maestricos, que sí cumplían como volantes de creación. Mientras que en esta selección nacional, en este nuevo presente de la Vinotinto, tenemos a pivotes netamente defensivos y tenemos a pivotes que cumplen sus labores en defensa perfectamente, pero que también tienen oficio a la hora de atacar. Sí, parte de la evolución técnica que te la da tener a varios de tus estandartes partiendo a clubes europeos desde muy temprano, esa técnica europea que a lo mejor cuando se llega a Sudamérica
falta, porque en Sudamérica se premia más a lo mejor este mediocampo de corte, este músculo, esta garra sudamericana, y estos mediocentros que pueden cumplir labores mucho más técnicas, labores mucho más ofensivas, muchas veces son los que terminan marcando la diferencia en los partidos. Comentabas algo muy interesante, Antonio, y es que tú anclarías a un jugador a resguardar el fuerte, como quien diría, a labores netamente defensivas, para así liberar a Tomás Rincón, que sabemos que le encanta conducir el juego y que le encanta volcarse al ataque, y a, por supuesto, Yangel Herrera como viene cumpliendo su rol en Granada. Y yo creo que es precisamente este estilo de juego o este sistema táctico el que debería implementar el profesor José Peseiro, a mi forma de ver las cosas, porque creo que precisamente tenemos jugadores que se complementan muy bien para cumplir esa labor. En el corte defensivo, como bien lo comentabas, está el Brujo Martínez, que lo viene haciendo muy bien desde su llegada a inicios de año al Philadelphia Union. Tenemos a Junior Moreno, por ahí aparece también en la lista de 40 Bernaldo Manzano, que también lo viene haciendo muy bien, viene viendo minutos con rodaje en Atlético Bucaramanga, y esto se contrasta, como ya lo comentamos, con estos jugadores más técnicos, con los Yangel Herrera, con los Tomás Rincón, que a lo mejor no son los futbolistas más rápidos, pero para eso ya luego partes a los extremos, que tenemos jugadores muy rápidos, y son precisamente estos los que pueden generar esos ataques vino tinto. Sí, perfectamente explicado. Yo creo que no hay tantas dudas en ese sector del campo, con Rincón, con Yangel, con Junior Moreno. Para mí ellos tres están fijos en esa lista de 23 convocados ante Colombia y Paraguay. Yo creo que el esquema 4-3-2-1 se debería implementar ante Colombia en Barranquilla, obviamente respetando al rival en su casa, y ya contra Paraguay en Mérida podríamos plantear un esquema un poco más ofensivo, ya lo que quiere plasmar José Peseiro dentro del terreno de juego. En lo particular, antes de cerrar esta lista, Luis, hay un jugador que hemos estado olvidando, sin embargo a mí me parece que uno de los más interesantes de aquella camada de la Selección Nacional Sub-20, que fue subcampeona del mundo, y es Ronaldo Lucena. Tuve la oportunidad de verlo en vivo, de verlo en esos partidos con la selección nacional, y es ese típico pivote extraño, como ya lo veníamos comentando, al igual que Yangel y Rincón, que fungen como defensivos y como en ataque también. Y él es ese tipo de jugador de corte netamente defensivo, pero que tiene una pegada y una visión de juego espectacular. Puede funcionar tanto de volante de contención como volante de creación. Creo que el fútbol le debe una revancha a Ronaldito Lucena por ese disparo en aquella final ante Inglaterra en el Mundial Sub-20, que terminó estrellándose en el palo, y que lamentablemente se lesiona Ronaldo Lucena cuando debuta con la selección mayor en un partido ante Colombia, si mal no recuerdo, en Estados Unidos. Y después de esa lesión el jugador no volvió a ser el mismo. Obviamente fue un proceso muy largo. Después de su recuperación, Atlético Nacional no lo mantuvo en sus filas, lo cedió a Jaguares, lo cedió a Deportivo Táchira también, y actualmente ya terminó su cesión con el club donde estaba, volvió a Atlético Nacional, y particularmente pienso que es ese tipo de jugador que puede ser importante tenerlo en próximas convocatorias, y a la espera de su evolución total. Creo que ya está totalmente recuperado, jugó solo 3 partidos en la campaña pasada con Jaguares, acumuló 41 minutos solamente, muy poco, pero sin embargo le tengo mucha fe a Ronaldo Lucena y a lo que pueda aportar en un futuro en la selección nacional. Eres muy fan tú de Lucena, ¿verdad? Sí, lo sigo mucho desde su ilusión con Zamora, después con la selección nacional sub-20. Ronaldo Lucena en el Mundial Sub-20 un distinto completamente, como bien lo comentaba. A lo mejor por su físico no parece que pueda aportar tanto en labores defensivas, pero nada que ver. Es un jugador que corta juego como pocos, y que tiene una pierna muy educada, que cuenta con una visión de juego, mete centros muy precisos. Creo que no hay nada que pueda aportar, ya que lo dijiste todo. Es un jugador muy completo y un jugador que no se ha sabido o no ha tenido las mayores oportunidades del mundo. Como bien lo comentaba, el tema de las lesiones ha mermado su rendimiento en clubes, por lo tanto no ha sido o no ha vuelto a ser tomado en cuenta con la selección vinotinto. Yo lo pondría a lo mejor junto a Cristian Cáceres como un jugador a futuro,
salvando las distancias, porque Cristian Cáceres, el presente que vive con New York Red Bulls, es impresionante, a diferencia de Ronaldito Lucena, pero no cabe duda que si recupera ese nivel que se le vio en el Mundial de Corea, va a ser un jugador muy importante a tener en cuenta para la selección vinotinto. Y antes de cerrar con esta lista de los pivotes o los volantes de corte defensivo, hay un nombre que a lo mejor se nos escapa y de hecho efectivamente no aparece en la lista amplia de 40, y es el de Aristóteles Romero. ¿Tú qué opinas respecto a este jugador? Bueno, particularmente Aristóteles quizás puede que no tenga cabida en esta selección, más que todo por todos los nombres que hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, ha tenido ciertas oportunidades con la Vinotinto, disputó ciertos partidos con la selección, 2 o 3 como titular o de arranque. Sin embargo, también ha tenido más protagonismo con el Partizan. Recordemos que él es ficha del Crotone, donde disputó solo 3 partidos en Serie A con este equipo. Lo cedieron al Partizan, lo cedieron a otros clubes de Europa. Sin embargo, en Partizan es donde tuvo regularidad, jugó fase previa de UEFA Europa League. Y creo que puede ser quizás no ese jugador regular en convocatorias, porque es bien sabido que ya tiene una competencia muy amplia de jugadores que están teniendo un rendimiento mucho más alto, y bueno, particularmente pienso que Aristóteles puede ser llamado a futuro, sin embargo la va a tener un poco difícil en esas listas. Sí, como te comentaba, un jugador que a lo mejor muchos lo perdimos completamente del radar luego de que firmó con el Crotone, debido a la poca regularidad que tuvo en suelo italiano. Sin embargo, recordemos que la temporada pasada fue cedido al Partizan, equipo que venía de consagrarse como campeón en suelo albano, y allí Aristóteles pudo conseguir esa regularidad. De hecho, disputó más de 40 partidos la temporada pasada, y pese a lo que muchos puedan pensar, no es un jugador viejo. De hecho, apenas tiene 24 años, es un todoterreno y me parece que en cualquier momento puede ser tomado en cuenta. Cómo no, lo tiene difícil debido a la numerosa cantidad de nombres que tenemos en ese sector, pero allí está, para sacarlo a la conversación. Ya terminamos con esta lista de pivotes, de volantes de contención. Ahora vamos a pasar un poco a hablar brevemente de los volantes de corte ofensivo. Por ahí tenemos a un Juan Piañor, que es el favorito de la casa por acá. A mí me encanta el trabajo de Juan Piañor, me parece que es un 10 como los que ya no existen. Y tiene una pierna zurda prodigiosa. Todos conocemos el talento de Juanpi, sin embargo no pasa el mejor momento en cuanto a clubes se refiere. Salió a la luz hace poco que no seguirá con el Málaga. Se habló de que Inglaterra, se habla ahora de que podría participar, se podría marchar a suelo estadounidense para disputar la MLS, y todo parece indicar eso. Sin embargo, esta poca continuidad o este poco rodaje que ha tenido le puede jugar muy en contra, Antonio. Sí, sin embargo, José Peseiro también le da ese espaldarazo de llamarlo a la selección nacional. Lamentablemente, Juanpi, de ser un jugador franquicia de Málaga, termina siendo hacia el final de su carrera en el club Boquerón, termina siendo muy criticado por la afición. Dicen que no dio el todo en este último tramo, en la crisis que llegó producto del COVID-19. Ya el club no va a poder pagar su ficha básicamente, y por eso es que posiblemente salga del equipo. Sin embargo, todos conocemos la calidad de Juanpi, como tú lo decías, lo hemos tenido en la selección nacional. Todos queremos tener esa zurda prodigiosa como lo mostró en ese partido ante Argentina en Mérida, donde marcó una pintura espectacular de gol. Y quizás el tiempo le esté pasando muy rápido a Juanpi, quizás su explosión total del talento que puede tener su pierna zurda esté un poco lento. Sin embargo, la idea es que vaya a un club donde tenga protagonismo y que pueda ir recuperando toda esa confianza que indudablemente posee en sus pies. Sí, creo que este llamado en parte es por esto, porque un jugador con las características de Juan Piañor no existe en estos momentos en la selección, con esa visión de juego, con ese trato de balón. A lo mejor el que más se le asemeja puede ser Jefferson Savarino, aunque lo están utilizando más tirado a la banda modo extremo. También sí, cuenta. Savarino, perdón, disculpa que te interrumpa, es un jugador que tiene características más de encarar, más de ir al choque, mientras que Juanpi es ese típico jugador que prefiere manejar los hilos con un poco más de calma, hacia el estilo Xavi Iniesta, salvando las distancias. Sin embargo, ahí tenemos un poco de las dos diferencias de estos volantes. El primero
que juega con mucha inteligencia, y el segundo que, a pesar de que tiene también buena inteligencia, tiene una raza más de encarar y de ir al choque contra los rivales. Completamente de acuerdo. Ya hablando de esa gama de volantes ofensivos, sacamos a la conversación también uno que evidentemente no está en la lista amplia de 40, es muy joven todavía, y hablamos de Enrique Peña Sauner, que hace vida actualmente en la segunda división germana. Sí, bueno, disputa partidos con el Sandhausen, le están dando regularidad, quizás no es titular todavía en primera instancia con el equipo, sin embargo, todos conocemos esa calidad que posee el joven de padre caraqueño. Peña Sauner no tuvo tanta regularidad con esa selección sub-20 de Rafael Dudamel, muy criticado fue Rafa por no darle rodaje a ese chamo que se venía formando en las categorías inferiores del Borussia Dortmund, que es sin duda uno de los clubes formadores de estrellas por excelencia en Europa. Lo estamos viendo en la actualidad, como en el primer equipo están plagados de jugadores de calidad, y son jóvenes que van desde los 18, 19, 20, 21 años, y creo que Peña Sauner entra en esa camada de grandes jugadores, aunque ya no forma parte del Dortmund. Sin embargo, ahora se está formando también en la segunda Bundesliga de Alemania, y que puede aportar toda esa calidad que ha aprendido en el fútbol germano en la selección a futuro. Completamente de acuerdo, Sauner un generador de elogios para la prensa alemana, se habla muy bien de él en suelo germano, y yo creo que es una carta o es un as bajo la manga para el futuro de esta selección vinotinto. Ya con esto creo que finalizamos el episodio de hoy de Nexo Mundialista, Antonio. Sí, perfecto, hemos hablado un poco de esa línea de volantes de contención, también tocamos un poco de esos volantes 10 que los excluimos de los extremos, porque eso lo vamos a hablar en el siguiente podcast, que está minado totalmente de quizás los jugadores que tienen mayor rendimiento actualmente por parte de Venezuela en el exterior, pero queríamos tocar un poco esa línea de volantes de creación, de volantes 10, que pueden fungir tanto en el medio como un poquito más retrasado detrás de los extremos. Es así, Antonio, entonces nada, decirles que esperamos que les haya gustado muchísimo este episodio. Nos comenten aquí abajo cuáles creen que deben ser o deben conformar esa línea de volantes de la selección vinotinto, y quiénes creen que son esos que se postulan como para ser el futuro de esta posición. ¿Algo que acotar, Antonio? Nada, por decir que se suscriban al canal, que estén atentos a Red Wine, a Guaro Sport TV, donde se va a estar posteando el 5º episodio del podcast Nexo Mundialista. Que nos dejen saber sus opiniones en la caja de comentarios, en qué podemos mejorar, qué otras cosas, qué otros temas en el entorno de la Vinotinto quieren que toquemos. Perfectamente dicho como siempre, Antonio. Un saludo, mi pana, y hasta el próximo video de Red Wine.